Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esto que es el resumen aquí en DTV, el periodismo en el Congreso. Hasta las 22 horas estamos en vivo contándote los títulos, las noticias parlamentarias más importantes de todo lo que sucede aquí en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina. Yo soy Sofía Raimundes, pero por supuesto no estoy sola. Tengo a mi compañera Maya Kersten. Hola, May, ¿cómo estás? Hola, Sofi, ¿cómo estás? Bueno, tenemos muchos temas candentes en la agenda legislativa de la semana, sobre todo las incertidumbres que hay acerca de la economía pospandemia, qué va a suceder con el trabajo y el presupuesto 2021. Todo esto lo van a poder ver en esta hora de información parlamentaria que tenemos aquí en DTV, el resumen, pero tenemos mucha información, ¿no, Sofi? Exactamente, muchísimos temas que tocar en esta hora, pero como siempre vamos a comenzar con los títulos. El gobierno presentará el presupuesto para el 2022. Los distintos aspectos serán expuestos por el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando concurra al Congreso para dar detalles del proyecto del presupuesto. Se especula que allí podría haber mayores precisiones del titular del Palacio de Hacienda con relación a los futuros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París. Modificación al impuesto a las ganancias. El diputado nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos, Marcelo Casareto, propone aumentar el piso de 150.000 pesos a 180.000 pesos del monto de los haberes brutos para el descuento del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. Realizaron la primera jornada de diálogo hacia una ley de humedales. La Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación realizó esta tarde la primera jornada de diálogo hacia una ley de humedales, donde se debatió una normativa en defensa de derechos de los ecosistemas. Claudio Fernández, el director de la Oficina Científica, explicó que el objetivo de las jornadas es generar un espacio de confluencia e intercambio entre el ámbito de la política y el ámbito de la ciencia. Y ahora sí, arrancamos con las voces de los diputados y las diputadas del Congreso de la Nación. En este caso, quien habló de horas extras fue el diputado Carlos Heller del Frente de Todos. Se refirió al impuesto a las ganancias y justamente la ley que desarrollaron para beneficiar con la exención del pago del impuesto a un 10% de los trabajadores. Lo que plantea es que obviamente las reformas que van a hacer, lo que va a suceder a lo largo de este debate sobre el impuesto a las ganancias es que tienen que acompañar seguramente el gobierno a esta propuesta de beneficiar a un 10% de los trabajadores para que ese dinero que entra a los bolsillos de los trabajadores se invierta también en las compañías, en las empresas y se reactive de ese modo la economía. Vamos a escuchar lo que dijo entonces el diputado Carlos Heller. Podríamos hablar ahora del tema, pero empezaría por hacer una observación a algo que recién te escuché a vos decir, hablando del tema horas extras y demás. Que la gente rechaza horas extras porque entonces tiene que pagar impuesto a las ganancias. Eso, ¿cuánta gente hay que gana más de 150.000 pesos por mes en la Argentina? Porque si no estamos mirando datos distintos. No parece que ese fuera el problema, ¿no? Porque, insisto, y además los 150.000 pesos se van a aumentar porque la ley que nosotros sancionamos tiene básicamente más que un número de 150.000 pesos, tiene el concepto de que solo un 10% de los trabajadores registrados sean alcanzados por el impuesto a las ganancias. En la medida en que se han abierto nuevas paritarias en función de los aumentos de precios para cumplir el objetivo de que los salarios le ganen a los precios, en esa misma medida se va a corregir seguramente el Poder Ejecutivo en uso de la facultad que el Congreso le dio en la ley. Ese monto de 150.000 se va a aumentar en función de la incidencia que tienen los incrementos salariales, para proteger la idea de que solo un 10% de los trabajadores registrados sean alcanzados por el impuesto a las ganancias. La segunda cuestión. Yo estoy absolutamente convencido
que el principal problema que tienen los empresarios para tomar o no tomar personal es si tienen a quién venderle lo que producen. Y que cuando un empresario tiene la posibilidad, porque hay demanda, toma gente. Y el mejor dato es esta comparación de el nivel de desempleo que había en el 2003 y el nivel de desempleo que había en el 2015. Bajó del 22, 23%, 25%, creo que 25% que había en el 2003 al 5,9% en el 2013. Y entonces el tema, cuando hay gran demanda laboral, incluso el tema del despido deja de ser un problema. Y ahí lo escuchábamos entonces al diputado nacional Carlos Heller refiriéndose a la modificación del impuesto a las ganancias y continúa hablando sobre economía aquí en la tercera edición de DTV con Eduardo Selenenini. Recordamos que es el titular, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y se refirió a la presentación del proyecto para el 2022 que esta semana debería estar ingresando según el calendario al Congreso por el ministro nacional Martín Guzmán. Habló sobre sus ejes y además cómo será su presentación. Lo escuchamos. A nosotros, que yo sepa, jamás el Poder Ejecutivo nos anticipó un día antes, mañana vamos a presentar el presupuesto. Es algo que siempre sucedió el último día, el 15 de septiembre, que es mañana. Yo sé que han aparecido algunas no informaciones, sino suposiciones o rumores de que habría una prórroga, y supongo que ese es el sentido de la pregunta en la presentación. Yo no tengo ningún elemento que avale eso, pero yo soy miembro del Parlamento, no soy miembro del Poder Ejecutivo. La información que yo tengo es que mañana se va a presentar normalmente el presupuesto, pero vuelvo a repetir, lo hago por una cuestión de descarte. El año pasado tampoco, el 14 nos dijeron mañana vamos a presentar el presupuesto. Se presentó en tiempo y forma. La segunda parte de la pregunta es, unos cuantos días después, tuvimos la reunión con el ministro de Economía en la Cámara de Diputados, ustedes la recordarán porque además creo que la transmitieron, donde el ministro de Economía explicó los ejes del presupuesto 2021 y desde luego los integrantes de la Comisión de Presupuesto que estaban en la reunión y algunos que no eran de la Comisión de Presupuesto, porque la reunión es abierta, formularon preguntas y dieron opiniones, además de las preguntas. Así que me imagino un procedimiento similar. Una vez que se presente el presupuesto, ahí organizaremos con el Ministerio de Economía el momento en el que el ministro hará la presentación y nos presentará todos los gráficos y nos dará los ejes del proyecto de presupuesto, y a partir de ahí comenzaremos a debatirlo como corresponde, para tratar, como también corresponde, dentro del proceso de debate que trata de que antes del cierre de las sesiones anuales el país tenga aprobado el presupuesto para el año que viene. Bueno, quien se refirió a atender las necesidades que hay hoy en día de un trabajo digno. En ese sentido se refirió a que la salida post-pandemia es con trabajo y que el Estado debe acompañar. Vamos a escuchar lo que dijo en propias palabras el diputado Walter Correa. Hay que hacer una lectura también de lo que pasó el domingo, ¿no? Con respecto a esa demanda que hay que atender, que es el tema del trabajo, el trabajo digno. Y para eso necesitamos un presupuesto que obviamente que yo entiendo que se va a discutir, se va a debatir, pero nosotros necesitamos un presupuesto que atienda la industria, la pequeña y la mediana, que también contemple fuertemente el consumo interno, que es el disparador, digamos, de muchas pymes, de muchas cooperativas. Mi idea, mi posición es siempre esto que ya se está sosteniendo, pero obviamente que no alcanza. Si yo te puedo comentar que en un relevamiento que hemos hecho con la Confederación de Sindicatos Industriales en la provincia de Buenos Aires, en los últimos 6 meses se han incorporado casi 100.000 trabajadores y trabajadoras
al sistema industrial. En todos los sectores de la industria se han incorporado trabajadores y trabajadoras. Por eso es interesante esto que arrancó, que todavía es en forma incipiente, que se potencie, que se consolide desde el presupuesto, ¿no? Nosotros, a ver, la salida es por ahí, es con trabajo digno, y la verdad que nosotros hemos recorrido en esta campaña de las PASO muchos establecimientos industriales y todavía hay mucha capacidad operativa, mucha capacidad para producir, y la salida de la pospandemia es con trabajo, y hay que darle un fuerte respaldo al sector industrial, que es el que genera rápidamente, como está ocurriendo ahora, rápidamente fuentes de trabajo. El día de hoy, martes 14 de septiembre, se llevó a cabo dentro del Salón de Conferencias de Elia Parodi a las 15 horas la primera jornada de diálogo hacia una ley de humedales en la que participaron representantes del Congreso como la diputada nacional Graciela Camaño, el diputado Leonardo Grosso, también presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Cuidado del Medio para el Desarrollo Humano, y también estuvieron presentes representantes de universidades nacionales como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y demás referentes relacionados a la temática del cuidado del medio ambiente. Estuvimos allí dentro del Palacio hablando con los responsables de la organización. Claudio Fernández es justamente el director de la Oficina de Asesoramiento Científico Legislativo, quien posibilitó, ¿no?, este encuentro, y también estuvimos charlando en exclusiva dentro del móvil con la diputada Graciela Camaño sobre justamente la importancia de estos encuentros entre la política y los principales expertos, los científicos que tienen los datos sobre cómo cuidar correctamente el medio ambiente. Lo escuchamos. Fue una actividad que tiene que ver con una agenda ya predefinida de la Oficina Científica de Asesoramiento Legislativo. En este caso, la primera jornada que se denominó hacia una ley de humedales, donde participaron organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, legisladores, miembros de la oficina y distintas estructuras internas del Parlamento, con escuelas de gobierno y universidades nacionales. En una dinámica de asesoramiento que implica el intercambio entre la ciencia y la política, es decir, nosotros venimos a generar con este marco de actividades, un espacio de confluencia, de conexión, de intercambio, pero hasta de entendimiento y de empatía entre el mundo de la ciencia y la política. A mí me entusiasma mucho la idea, no solamente por el tema, que me importa y mucho, y además porque tengo un compromiso con el tema de la ley de humedales. Soy autora de uno de los proyectos que se tuvo en cuenta en la Comisión de Ambiente para el dictamen que dimos ya hace rato, sino también por el tema de que de alguna manera estamos inaugurando una forma de trabajo de los diputados que está vinculado a la realización de conocimiento empírico para el tratamiento de los temas. Minutos atrás habíamos escuchado al diputado Walter Correa del Frente de Todos hablar del trabajo digno. Tenemos nuevas declaraciones del diputado que se refirió en esta ocasión al proyecto de ley Compre Argentino, refiriéndose a que generaría 200.000 puestos de trabajo en 10 años. Vamos a escuchar lo que dijo. Nosotros hace rato que venimos trabajando con esto, de los sectores, con varios sectores de pymes, ¿no? Nosotros estamos en un grupo que es Producción y Trabajo, donde esta cuestión del Compra Argentino es una cuestión insistente, es una cuestión lógica, y la verdad que a grandes rasgos es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque también pasa por una cuestión de consumo interno. Nosotros tenemos que alentar el consumo de productos que se elaboran desde la manufactura hasta la materia prima de procedencia argentina. Esto también es parte de lo que comenzamos esta charla, con potenciar, digamos, el consumo interno. Si potenciamos el consumo interno y a su vez dejamos de lado cuestiones de importación y un producto argentino, obviamente que
es doblemente beneficioso porque se está comercializando y se está potenciando la industria nacional. Nosotros potenciamos el tema del cuero argentino porque entendemos que no es un mito. El cuero argentino es el mejor del mundo por las características de cómo se cría nuestro ganado, la resistencia que tiene el cuero, la calidad que tiene el cuero. Y la verdad que nosotros no queremos que se compren productos que vienen importados de cuero, cuando nosotros tenemos uno de los mejores cueros, y generar también el hecho de que el compra argentino potencia la industria. Entendemos que este relanzamiento se va a hacer efectivo y apostamos a eso. Y nosotros del sector industrial, de donde yo pertenezco, que es el cuero, somos uno de los que más se va a beneficiar con esto del compra argentino, porque la verdad que acá hay muy buena manufactura, muy buena materia prima, y lamentablemente muchas veces se compran por ahí productos de Italia, de manufacturas del cuero, cuando se elaboran acá en la Argentina con mucha mejor calidad, mucho mejor producto y con mano de obra argentina. Bien, ahí lo teníamos al diputado nacional Walter Correa. Tenemos que fomentar justamente el consumo de productos argentinos, era lo que afirmaba el diputado en este recorte de la entrevista que tuvo aquí en la continuidad de DTV. Y justamente quien se refirió también a economía fue el diputado del PRO, Pablo Tonelli, por la ciudad de Buenos Aires, específicamente a la presentación del presupuesto para el año que viene, para el 2022, y afirmó que justamente el ministro tiene que presentar un presupuesto realista. Esto fue textualmente lo que dijo, y además hizo una comparativa sobre lo que sucedía en el gobierno anterior de Mauricio Macri y la relación de Argentina con el mundo. Lo escuchamos. Hay que perder de vista que el actual gobierno se ufana de que no tiene un plan económico. Y no solo se ufana de que no tiene un plan económico, sino que lo demuestra en los hechos. Nadie sabe cuál es el rumbo económico del país. No sabemos cuál es el plan del gobierno, qué es lo que el gobierno quiere hacer, qué es lo que se propone. Entonces, como se suele decir, cuando uno no tiene claro el rumbo, no hay ningún viento favorable. Para que el viento sea favorable, primero hay que tener claro el rumbo, primero hay que saber a dónde se quiere ir. Y el gobierno, si lo sabe, no nos lo dice. Y yo sospecho que es muy probable que no sepa a dónde quiere ir el gobierno. Diputado, y por eso sí, los problemas económicos que afronta el país. El mundo entero sabe y demuestra que el motor del desarrollo es la actividad privada. El motor del desarrollo, lo que impulsa la creación de empleo, la creación de riqueza, la prosperidad, es la actividad privada. El Estado lo que tiene que hacer es acompañar con reglas de juego claras, evitando los excesos, por ejemplo, evitando los monopolios o evitando la posición dominante o cosas por el estilo. Pero el motor del desarrollo es la actividad privada. Y este gobierno lo que hace, en vez de favorecer la actividad privada o de estimular la actividad privada, es todo lo contrario. Es perjudicarla, perseguirla, ponerle trabas, ponerle dificultades, impedir que exporte o impedir que importe insumos. Disparate, todo lo contrario. No hay país en el mundo de los países prósperos que no haya prosperado y progresado gracias al impulso de la actividad privada. Esto ya no lo discute nadie, ni en Rusia lo discuten, solamente acá. Y quien se refirió a la actualidad económica es el diputado Marcelo Koenig del Frente de Todos. Se refirió más precisamente a la economía pospandemia y aseveró que si los argentinos que no tienen un plato de comida difícilmente puedan acompañar la propuesta del gobierno. Por eso tienen el deber de escuchar lo que le dicen el pueblo. Y vamos a escuchar cómo lo dijo en sus propias palabras. Para mí se centra en la cuestión económica, ¿no? Si los argentinos y las argentinas no pueden poner un plato de comida frente a sus hijos, difícilmente acompañan un proceso vinculado con el peronismo. Y me parece que en eso yo no tengo duda de cuál es mi posición. Sin duda, yo creo fundamentalmente que lo que tenemos que hacer nosotros es no enojarnos con el pueblo. Los enojos de Macri frente a sus derrotas le costaron carísimo al pueblo argentino. Nosotros tenemos que hacer lo contrario, escucharlo, saber escuchar, saber interpretar, leer correctamente el mensaje que nos está dando nuestro pueblo, y en ese sentido nosotros generamos una enorme expectativa en el 2019
de construir una Argentina más justa, una Argentina productiva, una Argentina con acceso al consumo de las mayorías, y me parece que esa es la agenda que tenemos que nosotros poner sobre la mesa, que en una parte se hará en estos 2 meses, pero sobre todo yo tengo mucha expectativa en los próximos 2 años de que cuando ya hayamos acabado con la pandemia podamos poner en marcha ese aparato productivo y la Argentina industrial, que es la Argentina que nosotros necesitamos para que haya trabajo para todos y todas. Muy bien, y ahora le damos la bienvenida a una nueva compañera, Luciana Fernández, que nos va a traer especificaciones de todos los proyectos circundantes dentro de la Cámara Baja sobre lo que hay que saber. La letra chica, ella es de Misiones, oriunda de Posadas. Luciana, muy buenas noches, ¿cómo estás y qué nos traes hoy? Bueno, muy buenas noches, Sofi. La verdad que es un placer estar en el piso de DTV con ustedes. Y hoy más que nada vamos a hablar, les voy a explicar el proyecto presentado por el diputado nacional Marcelo Casareto, que es del Frente de Todos y representante de la provincia de Entre Ríos. Básicamente lo vamos a explicar ahora en unas placas. Y lo que establece el diputado en este proyecto es aumentar el piso mínimo del impuesto a las ganancias. Y establece lo siguiente: solicita al Poder Ejecutivo Nacional aumentar de 150.000 pesos a 180.000 pesos el monto de los saberes brutos para el descuento del impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. Esto tiene que ver básicamente en el marco de la ley 27.167, la cual habilita al Poder Ejecutivo Nacional a realizar los incrementos e incluso las actualizaciones necesarias de los montos ya establecidos. Pero ¿cuál es realmente el espíritu de la ley e incluso el objetivo de este proyecto? Tiene que ver con que las cargas del impuesto a las ganancias no termine de alguna manera obstaculizando, neutralizando u opacando aquellos beneficios percibidos por las políticas económicas y por las políticas salariales. Y ahora vamos a ver en la segunda placa los fundamentos de este proyecto de ley. Y tiene que ver con, como dijimos, la ley 27.617, que cuando fue sancionada lo que hizo fue liberar a 1,3 millones de trabajadores y trabajadoras del pago de impuesto y del impuesto a la ganancia, y dispuso la actualización de los montos establecidos. Básicamente tiene que ver, esta ley fue sancionada en abril del año 2021 y cuando se sanciona lo que hace es aumentar el piso a 150.000 pesos. Lo que hace al aumentar el piso libera a un montón de trabajadores y trabajadoras que quedan eximidos de pagar este impuesto a las ganancias. Pero básicamente tiene que ver también con una cuestión de que el año pasado, cuando se presentó el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2021, se había estipulado una inflación de alrededor del 29% e incluso una suba salarial 3 puntos por encima de esa inflación estipulada o que era lo que más o menos se iba a manejar para este año. Pero los datos del INDEC lo que demuestran es que la suba de los precios están por encima de esa inflación estipulada. Esto llevó a que las patronales, los sindicatos y las empresas tuvieran que readecuar la suba de los salarios y las remuneraciones de los trabajadores y las trabajadoras de todo el país. Así que básicamente el objetivo al cual apunta el proyecto de este diputado es justamente que el impuesto a la ganancia se actualice de forma periódica y no de forma anual, porque hay una realidad también que lo establece en el fundamento de que el aumento de los salarios y las remuneraciones se suelen hacer en cuotas, es decir, cada 1 mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Por lo tanto, de aquí la necesidad de que la actualización del piso mínimo de impuesto a las ganancias también se haga de forma periódica y no de forma anual, porque esto lo que compensaría o lo que beneficiaría es que todos esos beneficios adquiridos por las políticas económicas y salariales para los trabajadores y trabajadoras y también jubilados y jubilados de la Argentina tenga razón de ser. Muy bien, exactamente, se entendió perfectamente, Lu, lo que acabas de comentar. Seguiremos muy de cerca este tema, por supuesto, aquí en DTV, el periodismo en el Congreso. Muchísimas gracias. Luciana Fernández acaba de pasar por el piso y nosotros nos vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con muchas más noticias parlamentarias. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso.
es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Todo lo que sucede te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, lo sientes, lo sientes, lo sientes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, esto es DTV. Me parece que no puede estar desatada, desligada la gestión y la política en los niveles locales de lo que sucede a nivel nacional. No da lo mismo quién gobierna a nivel nacional. Hay mucho enojo en esos espacios, se puede decir, sin lugar a dudas, por todo lo que representa y representó las políticas implementadas por Infran durante la pandemia. La etapa del crecimiento y del desarrollo es sin olvidarse a nadie, pero lógicamente que hay que poner un poco más en los sectores de los trabajadores, de la pequeña y mediana industria, que es lo que estamos diciendo. La Argentina se consolida fomentando, digamos, la sustentabilidad de los cimientos de la pequeña y mediana industria, del comercio, de la actividad. De lunes a viernes. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico
y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Y comenzamos un nuevo bloque de noticias parlamentarias en el resumen aquí por DTV, el periodismo en el Congreso. Hemos abordado los principales temas que se han tratado el día de hoy en la Cámara Baja del Congreso de la Nación Argentina y seguimos sumando más voces. Así es, y llegó el momento de hablar con nuestro entrevistado del día, Martín Di Natale. Bienvenido, colega de la casa, periodista parlamentario. Bueno, Martín, hay un tema en agenda que genera muchas incógnitas, que es el presupuesto 2022. ¿Y qué va a suceder a raíz de eso? Que cuando el ministro de Economía refuerce el desarrollo de esta presentación. ¿Qué significa precisamente la presentación de este presupuesto en el Congreso de la Nación? Martín. ¿Qué tal, Maya? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, básicamente, ¿cómo te va, Sofi? Hola, Martín. Bueno, básicamente lo que va a hacer Guzmán mañana, el ministro de Economía, es cumplir con la ley, básicamente, ¿no? Que es la que establece que cada 15 de septiembre de cada año se presenta el proyecto de presupuesto nacional en la Cámara de Diputados. Este proyecto de presupuesto entra en la Cámara de Diputados cada 15 de septiembre y empieza a ser tratado para que se apruebe antes del 31 de diciembre. Esto es un poco lo que va a suceder mañana. Lo que se espera que haya es una presentación formal, básicamente del ministro de Economía, donde con sus respectivos secretarios que van a estar presentes y lo que se va a plantear básicamente ahí es los lineamientos que tiene el gobierno nacional para el año que viene en términos de cuentas de gastos, de administración de recursos en todo el año 2022, ¿no? Y es un poco cumplir con la ley, básicamente. Parece algo simple, algo que para algunos les puede parecer muy simple, pero no siempre resulta simple cumplir con la ley. Entonces, la idea de presentar el presupuesto el día de mañana es un poco también responder a lo que están planteando los organismos de crédito internacional, los inversores que te ven desde el exterior, donde están planteando, bueno, si la Argentina es confiable o no en términos de presentar su proyecto de presupuesto o no, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Martín justamente responde al Fondo Monetario Internacional, al Club de París. En principio se había barajado la posibilidad de pedir una prórroga. Esto finalmente se echó por tierra y mañana 15 de septiembre se va a cumplir con lo que dice la ley, ¿no? Que tiene que ser presentado el presupuesto. ¿Tenés idea de qué manera va a ser enviado? Y además también te introduzco la segunda pregunta. ¿Cuáles van a ser las proyecciones, ¿no? del presupuesto para el 2022, para el año que viene? ¿Y en qué hay que hacer principal hincapié? El tema de la inflación, justamente que los sondeos políticos dan que es un tema que está en el ranking, ¿no? De la preocupación de los argentinos y las argentinas, ¿va a estar contemplado en este presupuesto? Sí, por supuesto. El gobierno lo que va a establecer en este proyecto de presupuesto que hoy estuvo revisando el ministro Martín Guzmán con el presidente de la Nación en la residencia de Olivos y con otros ministros, es una proyección de inflación del 34%. Este es un poco la inflación que está previendo el gobierno para el año que viene. Es un nivel similar al año 2020, es decir, que es una proyección bastante optimista para el lado del gobierno nacional. Un piso de crecimiento del 3%. Acá vemos que ha bajado el nivel de optimismo del gobierno nacional, cuando en algunos momentos se había hablado de un crecimiento para el año que viene del orden del 7%. Bueno, claro. Aparentemente se va a enviar un proyecto de presupuesto con un nivel de, de optimismo bastante cauto en esto que es el crecimiento económico.
Algunos dicen que esta proyección arrastra o va a arrastrar el 8% de crecimiento que finalmente va a haber en este año 2021, pero bueno, obviamente son todas proyecciones, y un déficit del 4,2%, menos 4,2%, que también es un déficit bastante moderado para lo que tiene que ver con las cuentas públicas. El dato clave va a ser, en esta presentación, saber si el gobierno nacional va a poner más fondos en ministerios como Desarrollo Social, ministerios como el Ministerio de la Producción, Obras Públicas. ¿Por qué digo esto? Porque son ministerios claves en un momento donde estamos saliendo de una pandemia, donde hay un nivel de pobreza muy grande en la Argentina y donde hay una parálisis económica que se viene arrastrando desde el año pasado a raíz de la inactividad que hubo por la pandemia. Entonces, ver y estudiar bien este presupuesto en función de cuánto va a destinar el gobierno nacional en estos ministerios claves va a ser muy importante, si va a destinar más fondos de lo que ha destinado este año o menos fondos, y en función de eso se va a evaluar un poco lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Algunos están evaluando hoy, y de hecho lo planteó Guzmán y el ministro Culfas en declaraciones públicas que hubo, que va a haber mucho hincapié en el presupuesto del año que viene en el empleo y en la generación de empleo genuino. Es decir, va a haber programas de empleo desde el Ministerio de Producción que se le va a dar mucho hincapié, y por otro lado, créditos a la pequeña y mediana empresa. Estos son dos puntos muy importantes a tener en cuenta para el presupuesto 2022 y que seguramente mañana Guzmán lo va a explicar aquí en la Cámara de Diputados. Muy bien, estaremos a la expectativa entonces de lo que suceda mañana aquí dentro del Palacio. Ya para ir despidiéndote, Martín, ¿crees que la presentación de este presupuesto va a estar acompañada con otras presentaciones por parte del ministro Martín Guzmán? Bueno, siempre en estas presentaciones está acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, en este caso Sergio Massa, por el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y también por los secretarios de Hacienda y todos los funcionarios que acompañan al ministro Guzmán. En líneas generales, es el equipo económico el que se presenta en la Cámara de Diputados, y básicamente lo reciben las principales autoridades, y sobre todo las autoridades que tienen que ver con la Comisión de Relación de Presupuesto y Hacienda, no solamente el presidente, sino también el resto de los participantes, de los miembros, e incluso se prevé algunos referentes de la oposición. Bien, perfecto. Bueno, estaremos expectantes entonces de lo que suceda mañana. Martín Di Natale, colega de la casa, periodista parlamentario, ha sido un gusto tenerte aquí en el resumen en DTV, el periodismo en el Congreso. Nos volveremos a contactar seguramente en las próximas jornadas nocturnas para que nos brindes más información sobre lo que está sucediendo en la Cámara Baja del Congreso. Gracias. Cómo no, un gusto. Gracias a ustedes. Muy bien, y ahora seguimos con mucha más información. Vamos a presentar una nueva voz que se refiere justamente a lo que sucede aquí dentro de la Cámara Baja. Así es, Sofi. Bueno, primero un placer hablar con nuestro colega Martín Di Natale. Él realiza explicaciones de la actualidad parlamentaria, que es imposible no comprender lo que sucede dentro del Congreso de la Nación. Y tenemos más voces porque la diputada Mónica Schlotauer se refirió a la economía, sobre todo a la deuda con el FMI, y aseveró que la deuda la dejó el gobierno de Macri. Vamos a escuchar lo que dijo. Ya hace varios presupuestos, desde la época de Macri, que estamos votando y discutiendo presupuestos. Hay un problema en común que tienen los dos, digamos, en los dos gobiernos, que es que en la medida que tanto en las provincias como a escala nacional se siga pagando la deuda externa, son presupuestos que van recortándonos derechos. Eso es lo real. Acá se cortó hasta el IFE y el presupuesto de COVID. Sí, pero no te escucho, Mati. O sea, te escucho como parte del costo que ha tenido el gobierno. Pero por supuesto nosotros vamos a rechazar cualquier presupuesto que siga diciendo que vamos a pagar una deuda externa que no es nuestra, que es de los empresarios y todos sus negociados, digamos.
Bien, ahora sumamos una nueva voz oficialista, el diputado Marcelo Casareto del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. También se refirió a la situación económica y afirmó que debe ser sancionado por decreto una creación de empleo y de salario mínimo justamente para reactivar la economía y llenar el bolsillo, el líquido circulante, ¿no?, del dinero de todos los trabajadores y trabajadoras argentinos y además de los jubilados y jubiladas. Lo escuchamos. Hay que profundizar un proceso de redistribución del ingreso en beneficio de los trabajadores. Nosotros vemos que en el periodo anterior el salario en el poder adquisitivo cayó un 20%. Y tal como explicó Cecilia Todesca, la vicejefa de gabinete, en el inicio de nuestro gobierno los salarios aumentaron por encima de la inflación, luego cayeron en la pandemia y ahora están aumentando levemente. Estamos en el mismo valor que al inicio del gobierno, pero sin recuperar la caída anterior. Entonces, a todos nos preocupa la inflación. Cuando Macri se fue, la dejó en el 54%. El año pasado, por la pandemia y la falta de actividad, bajó a 36%. Ahora, esta tarde se presenta el índice de agosto, el de julio, fue el 3%. Si vos lo haces 3 por 12, 36%, eso sería una proyección, pero como los meses anteriores fue más alta, si mirar los 12 meses últimos, la inflación estuvo en el entorno del 48-50%. Entonces los aumentos salariales se van dando. Entonces la inflación baja y los salarios aumentan. Pero lo que vemos es que no aumentan de forma pareja. Si vos mirás, por ejemplo, a valores de junio, lo que dice el INDEC es que los salarios aumentaron 43% en promedio, dentro de los cuales salarios de trabajadores bajo convenio en blanco aumentaron 45%, trabajadores públicos 40%, trabajadores en negro 38%. Entonces los aumentos no son parejos. Y si vos mirás los trabajadores en blanco, tenés decenas, cientos de convenios colectivos de trabajo donde hay un salario mínimo vital y móvil de 29.000 pesos y tenés cierta rama de actividad que tiene salarios iniciales de 80, 90 o 100.000 pesos. Entonces es de parejo, no es pareja la recuperación salarial. Entonces lo que yo digo es, tenemos que producir un aumento general de salarios públicos y privados por la vía del decreto para garantizar que primero aumente el salario mínimo y después aumenten en una proporción determinada todos los salarios de todos los trabajadores. Ahí lo tenemos al diputado Marcelo Casareto refiriéndose al proyecto de aumento salarial por decreto, pero no es del único tema que habló porque también se refirió al crecimiento económico, sobre todo para el sector pyme, aseverando que la oposición, mientras abraza a los empresarios, ellos lo que hacen es abrazar a los trabajadores y vamos a escuchar lo que dijo. Yo lo que digo es, hay sectores que tienen una situación delicada, sobre todo algún sector de pymes y aquellos sectores que están afectados por la pandemia aún hoy. Claro. Esos son los sectores que el gobierno está atendiendo, pagándole parte de los salarios, con el Repro 2. O sea, en este momento hay cientos de miles de trabajadores que el gobierno está contribuyendo a el pago de los salarios. Pero de cualquier manera está contribuyendo a pagar salarios bajos. Lo que nosotros tenemos que provocar es que si la Argentina crece, no es que el empresario se embolsa la ganancia y después ve si el año que viene en una de esas da un aumento salarial. Nosotros tenemos que ir produciendo la reactivación de la economía y la distribución del ingreso. Entonces, al empresario que vos llame, te va a decir, no se puede pagar. Ajá, entonces vos mirale la evolución de los precios de los productos que él vende y el nivel de actividad del último año, a ver si realmente tiene el fundamento para hacerlo o no. Entonces, lo que yo digo es, ¿de qué lado estás? ¿Estás del lado de los empresarios o del lado de los trabajadores? Por supuesto, el grueso de los medios de comunicación grandes y el grueso de los partidos de la oposición siempre se van a abrazar a los empresarios. Y nosotros tenemos que abrazarnos a los trabajadores. Y esto es una pelea política, una pelea económica y una pelea social. Pero ahí está la base de representación de nuestro movimiento. Nosotros tenemos que trabajar para mover la rueda de la historia en beneficio de los trabajadores. Si no, a la gente le va a dar lo mismo una fuerza política u otra. Si total
todos son políticamente correctos y nadie quiere mover ninguna pieza si es que de arriba no le dicen. ¿Quién presentó este proyecto? Lo presenté yo. ¿Con el acompañamiento de quién? De nadie. Es mío, como convicción. El acompañamiento, por supuesto, de cientos de miles de profesionales que hoy me escribieron diciendo, por fin alguien que toma cuenta de la situación y que plantea bajar la inflación, pero mientras se baja la inflación, aumentar los salarios. Bien, y ahora sumamos una nueva voz de diputada nacional femenina, esta vez opositora. Estamos hablando de Carmen Polledo, del Bloque PRO por la Ciudad de Buenos Aires, quien se refirió al acuerdo con el FMI y la urgencia, ¿no? Y afirmó que el gobierno está pateando justamente esta reunión y fue, bueno, muy crítica justamente con la gestión que se viene llevando a cabo hasta el momento. Esto decía Carmen Polledo. Hay una deuda que es cerrar el acuerdo con el fondo, que evidentemente el gobierno está pateando y pateando porque el fondo le debe exigir al gobierno ciertas políticas y el gobierno no querrá hacerlas porque le parecerán antipopulares. Y a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? A tomar esto en serio y a darse cuenta que no se puede seguir haciendo lo mismo porque ya no hay credibilidad. Es un gobierno que ha desprestigiado la palabra del presidente, que no ha tomado medidas. Estamos escuchando todos los días desde el domingo ciertos rumores, que una parte le exige al presidente que renuncie tal o cual funcionario, el presidente que dice no voy a pedirle la renuncia a nadie hasta después del 14 de noviembre, en fin, una inacción en función de lo que pasó. Entonces, a mí me parece que en un país que quiere dejar de ser ese país doloroso, nosotros hemos perdido 113.000 personas en la pandemia. Acá no hay nada para celebrar. Acá lo que hay que hacer es escuchar a esta gente que votó en contra de un modelo que para mí está agotado. Entonces lo que necesitamos es que el gobierno, que tiene que terminar su periodo democráticamente elegido y tiene 2 años más, nos diga cómo va a ser, qué piensa hacer, cuáles van a ser las ideas, cuál va a ser el plan, porque seguimos sin el no plan. Entonces vamos a ir a noviembre, vamos a ver qué pasa. Nosotros sabemos muy bien que tenemos que seguir trabajando, que esto es una primera etapa, que esto no significa que no se puedan mover los resultados, pero es un llamado de atención donde un pueblo entero, y vuelvo a repetir, lo que ha sido las elecciones en lugares absolutamente kirchneristas históricos, en donde la población ha dicho basta. Bueno, y ahora vamos a hablar de un nuevo proyecto que se trata del proyecto para la creación del Parque Nacional Ancenusa y de la Reserva Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce. Sabemos que en agosto de este año la legislatura de Córdoba se dio el dominio en la jurisdicción que rodea esta región y vamos a ver de qué se trata este proyecto en placas. Bueno, como les decía recién, este proyecto que es para crear un Parque Nacional Ancenusa que establece aceptar la cesión del dominio y la jurisdicción ambiental por la provincia de Córdoba a favor del Estado Nacional sobre los terrenos que se encuentran dentro del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o de Mar Ancenusa. ¿Y cómo continúa este proyecto? Bueno, se trata de una superficie de casi 200.000 hectáreas. Estamos hablando de 185.939 hectáreas que pasarían a estar bajo el dominio del gobierno nacional. Bueno, en un contexto que se viene hablando también sobre el proyecto de ley de humedales. Esto es algo que viene acompañado. También que plantea aceptar la cesión de la jurisdicción ambiental de una superficie de 475.477 hectáreas que comprenden los humedales de los bañados del Río Dulce y la parte norte del espejo de agua de la laguna de Mar Chiquita o de Mar Ancenusa. Vamos a continuación a la placa que sigue, que habla de la creación justamente para preservar estos espacios, preservar la fauna. Habla de crear un parque y la Reserva Nacional Ancenusa y la Reserva Nacional Ancenusa y Bañados del Río Dulce, en estos terrenos que la provincia de Córdoba cede al Poder Ejecutivo. ¿El presupuesto de quién estará a cargo? Bueno, el presupuesto va a estar a cargo
claramente del Estado Nacional, a partir de esta concesión. Así se va a poder llevar a cabo el desarrollo entonces de este parque nacional que obviamente va a depender del cuidado medioambiental del que se está hablando mucho en este último tiempo. Bien, May, muchas gracias por la información y vamos a seguir hablando sobre lo que dijeron diputados y diputadas nacionales. Volvemos a retomar la palabra de Carmen Polledo del Bloque PRO por la Ciudad de Buenos Aires, quien se refirió al proyecto de modificación, justamente al proyecto de modificación de impuesto a la ganancia de Marcelo Casareto, y además habló de la sanción por decreto del salario de los trabajadores y trabajadoras y afirmó que es imposible porque no hay lugar de dónde sacar los fondos. Vamos a ver qué fue lo que dijo en sus palabras. Imposible. Que me diga el señor ministro y el diputado Casareto cómo piensa hacerlo. Es decir, yo también, ustedes todos tenemos buenas intenciones y queremos hacerlo, pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién lo va a pagar? ¿De dónde van a salir esos fondos? Entonces vamos a empezar a escuchar. Yo espero que no. Yo espero que lo que prime es la razón y la seriedad y no empecemos a proponer cuestiones totalmente inviables que solamente se entienden a la luz de una demagogia o de una desesperación por conseguir más votos. Tenemos que ser serios. Tiene que haber un oficialismo que entienda la profundidad del mensaje que dieron los argentinos el día domingo. Era conmovedor. Ahora, faltan muchas personas que vayan a ir a votar. Tenemos que subirla acá, tenemos que invitar a más ciudadanos a que participen para que el gobierno siga escuchando la voz de un montón de ciudadanos que le dicen basta, le dicen no queremos más que nos mientan, no queremos más que no escuchen, no subestimen al pueblo. La gente no come vidrio, yo lo digo siempre, y ha habido hechos muy graves que han sucedido en este año y medio, y yo creo que el oficialismo creyó que bueno, si pasa, pasa y dale, vamos para adelante, y no es así. Y ahí la escuchábamos a la diputada nacional Carmen Polledo junto a nuestro compañero Eduardo Serenellini conduciendo la tercera edición de DTV, el periodismo en el Congreso, y nos hemos quedado sin programa. Ha pasado volando realmente esta hora de resumen de noticias parlamentarias. Así es, que rápido se pasa. Mañana vamos a volver con una hora de información legislativa aquí en DTV, el resumen. Nos vemos. Perfecto, recordamos que se va a presentar el presupuesto 2022. Vamos a estar siguiendo de cerca justamente esa noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Buenas noches. Información. Análisis. Diálogo.